obviamente si hay dudas, me imagino que le han echado una miradita al aula, ¿cierto? Han navegado, han leído, han visto los Sí, videos. sí, profe. Ya, perfecto. Ya, comenzamos entonces. Voy a compartir una pantalla para entrar en materia. Ya, se ve, ¿cierto? Estamos recordando la clase anterior y me gustaría así algunas opiniones, algunas ideas de lo que estamos viendo y lo que estamos trabajando. ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué conceptos estamos aprendiendo? Le hemos estado... Sobre la ciudadanía. Perfecto. La ciudadanía. ¿Y qué nos deja ese concepto? ¿Qué? Una palabra, una sensación, ¿cierto? Vamos a ir refrescando para entrar de lleno a esto. ¿Cómo entendemos el concepto de ciudadanía o qué es la ciudadanía finalmente? Celeste, Giselle, Ale, perdón. María, la compañera Nosotros dijo, como personas que empezamos en el mundo a tener derechos, a tener responsabilidades, a votar, a participar conjunto con otros grupos de problemáticas sociales, políticas. justamente, en la participación, ¿cierto? Nosotros estamos viendo lo que significa la participación ciudadana. Recuerden que hay el texto que también lo vamos a ver, nuevamente lo vamos a revisar. Cuando hay un conjunto de personas que viven en un determinado lugar, pareciera ser que de alguna forma hay una expresión de ese conjunto, ¿ya? Y por eso el tema que lo vamos a tocar, que es, será una necesidad o una elección de ese sentir de las personas que viven en una localidad, en un determinado territorio, dentro de la misma familia. Recuerden que la misma familia es el principio original, es la primera sociedad que nosotros tenemos, ¿ya? Es la primera forma de sociedad, la familia, donde comienza, ¿cierto?, los comportamientos, la interacción social, el ser social, el convivir con otros, el interactuar con otros. Por lo tanto, ahí hay una riqueza, ¿cierto?, en términos de poder justamente y simplemente estar interactuando y estar haciendo un ser social. Soy ser social en la medida que yo me vinculo y me estoy, ¿cierto?, desarrollando y estoy interactuando. Por lo tanto, la primera organización, ¿cierto?, y la primera forma de sociedad es la familia, ¿ya? Por lo tanto, la compañera dice que la ciudadanía tiene que ver justamente con deberes, con derechos, ¿cierto? Específicamente donde están enraizados, por ejemplo, los votos, que son parte de una constitución política, ¿cierto? Es parte de una organización de un gobierno, de un Estado, que de alguna u otra manera hace valer, ¿cierto? O hace garante los derechos de las personas. Muy importante, por lo tanto, es un sistema, ¿cierto?, que de alguna manera tiene esas organizaciones para que nosotros podamos estar dentro de una organización de la mejor manera posible. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tendríamos que no perder de vista, que finalmente, y la propuesta, es que la ciudadanía, más allá de esos derechos y esos deberes, ¿cierto?, tiene que ver con una acción. Y esa es la propuesta de ética y ciudadanía, y esa es la propuesta justamente
de este análisis y de esta reflexión. ¿Y por qué? Porque finalmente esta idea que nos proponen se materializa justamente en el contexto social. Se materializa en la vida misma. Por lo tanto, ahí vamos a ir viendo, ¿cierto? A partir de lo que nos acontece, ¿cierto? Cómo vamos a ir creando justamente, o vamos a ir siendo conscientes si realmente es una necesidad o es una elección simplemente, ¿ya? Pero sin perder de vista y puntualizando, aquí la ciudadanía es una acción porque se expresa a sí misma. Si ustedes miran y recuerdan, observan, el país no es el mismo desde el 18 de octubre, desde ahí hacia adelante. Entonces hay algo que pasó en la ciudadanía, hay algo que ocurrió en Chile, en los territorios, en las localidades, en las comunas, en la junta de vecinos, en la plaza. ¿Ya? Entonces, a partir de este concepto de ciudadanía, como acción y como expresión de sí misma dentro de una organización, ¿cierto? Llámese la organización que sea, vamos a pasar al tema justamente que nos convoca, que es si realmente esa participación ciudadana es una necesidad o es una elección. ¿Qué les pasa a ustedes con respecto a esta propuesta? Virginia, buenos días. Luz, ¿qué ocurre cuando ustedes ven esa pregunta? ¿Es una necesidad o es una elección la participación ciudadana? Yo creo, señorita, que es una necesidad como del ser interior de uno. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿Puede ofrecer un... Que, por ejemplo, a mí me nace participar en grupos y manifestarme de cierta forma en cosas injustas que pasan, y me doy cuenta también, como hablamos la vez pasada, que se vienen repitiendo de generación en generación. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en mi caso, quizás hay gente que elige, pero yo, en mí es una necesidad en mi interior que me nace, una cosa que no sé cómo explicarlo, a mí me nace juntarme con otra persona y que tenga esa persona el mismo propósito que yo, es como súper alentador, y conseguirlo o luchar por eso es como algo del ser humano súper propio, así. Ya, Siento yo y creo yo. ya. Súper. ¿Quién más comparte el pensamiento o quiere agregar alguna cosa con respecto a lo que dijo la... Ale, Vale. Lo que pasa es que tengo bajito la... se ve ¿cierto? todo, Po. señorita, está ¿Cierto? compartiendo, sí. ¿Se ve o no? ¿Sí? Sí, todo, señorita. Ya, perfecto. La Ale, ¿qué comparte el pensamiento de la Ale? Él dice que la Ale es como que la mueve algo, es una fuerza quizá, un espíritu que le mueve, que le gusta ahí estar activa, es una acción, le gusta hacer, le gusta hacer. Y justamente parece que está en coherencia con esta propuesta de poder, digamos, visualizarla y tomarla en cuenta y analizarla, porque finalmente, como volvemos a retomar, somos sujetos de derechos y de deberes y de responsabilidades porque estamos dentro de una organización, dentro de una sociedad. Pero pareciera ser que esa ciudadanía está mucho más allá de eso. Y ahí está la acción. Ahí está la acción. ¿Ya? Entonces, esa es la invitación, porque finalmente la acción es una expresión de sí misma, y cuando hay gente eh, que está en ese ritmo, ¿cierto? En ese camino, obviamente uno encuentra esos espíritus, ¿cierto? Y comienza a crear o a realizar acciones, independientemente, digamos, que estemos dentro de una sociedad globalizante, ¿cierto? Dentro de un país, con los derechos, con los deberes y las responsabilidades que a cada uno le corresponde como ciudadano, y que de hecho está dentro de la constitución política que nos organiza. Eh, bien, ¿alguien más que pueda aportar a esta necesidad o elección, o alguien piensa que es solamente una elección y no necesariamente una necesidad? Profe, yo lo que leí un poquito fue que es una necesidad,
pero también es como una elección a participar. Por lo que leí, decía que en un país capitalista cada vez somos más individualistas ¿Ya? y es difícil a veces hacer que las personas participen de esto. ¿Qué más? Eso creo que decía, como que el hecho de participar es una elección, de que hay personas que deciden no ser parte de algo, como un movimiento, como otras que tienen esta necesidad. Ujú. Importante, ¿eh? ¿Quién fue la que opinó que no la veo completa? Yo, Celeste. Celeste, gracias Celeste. Importante también lo que dice la Celeste, ahí ya involucró, ¿cierto?, un elemento que es el tema del capitalismo. El tema del capitalismo es un sistema que muchas veces nos atraviesa y generalmente como se instala, ¿cierto?, como una especie de progreso y de bienestar, eh, entramos, claro, en esa lógica de estar en este tren, ¿cierto? Nos subimos al carro porque necesitamos un bienestar, porque está la demanda, ¿cierto?, de movilizarse en ese enfoque, ¿cierto?, en ese principio capitalista que se supone que te puede dar libertades, que se supone que te puede dar satisfacciones, y la satisfacción más grande eh, e idealista y también terrenal, ¿por qué no?, en la felicidad. Entonces, claro, nos subimos a ese carro, ¿cierto?, donde apostamos todo, donde tenemos un trabajo, donde estudiamos, donde tenemos un montón de roles y que la vida nos atraviesa y muchas veces nos alcanza el tiempo, pero hay un elemento fundante y muy importante porque queremos superarnos, pero hay un costo ahí, que es el costo del individualismo. También otro elemento importante, porque el capitalismo de alguna manera sí tiene la intención de que es una vía de progreso, sin duda, ¿cierto? Porque dentro de la fuerza capital que yo incorporo en un trabajo, ¿cierto? La fuerza laboral, que es capital finalmente, porque son horas de trabajo que yo tengo, la fuerza que yo también que le coloco, ¿cierto? Y el valor de esa fuerza que yo le coloco, por ejemplo, a estudiar y dedicarles horas a estudiar, la fuerza que yo le coloco también, ¿cierto?, a esas horas interminables de ser cuidadora, de ser una persona, de ser mamá, ¿cierto?, de tener un abanico de obligaciones como mujer, ¿cierto?, son fuerzas capitales. Ahí hay un capital. Y es súper interesante porque finalmente el capital no es, en este sentido, solamente monetario y, digamos, concreto de lucas, sino que tiene que ver con un valor mucho más allá. Entonces, cuando uno comienza a reflexionar, cuando uno comienza a analizar las situaciones, uno ve, ¿cierto?, que hay muchas necesidades dentro de quizás del barrio, de la comuna, de la localidad, del territorio. Y se hace sentir porque hay una expresión misma de los habitantes de ese lugar que tienen, ¿cierto?, la misma necesidad y las mismas inquietudes, por lo tanto comienza la acción y la expresión de sí misma de esas organizaciones. Ahí se deja de lado del individualismo, porque finalmente este capital, ¿cierto?, que nos promete de alguna forma un vivir mejor, justamente nos hace pensar en las necesidades personales, que sin duda son muy legítimas, pero no tenemos la inconexión con el otro. Estamos hablando, por ejemplo, temas tan delicados y tan profundos y tan vulnerables y sensibles como es la educación, como es la salud, ¿cierto? Eh, como es el tema de la vivienda, ¿ya? Que son cosas absolutamente suelos, son bases que deberían estar garantes y deberían ser parte de las garantías de los derechos de nosotros, los ciudadanos, para poder desarrollar de mejor manera las posibilidades, digamos, en términos de capacidad, en términos de cómo se llama, de poder desenvolvernos de la mejor manera, desarrollando las capacidades con ese suelo, con esa base, ¿ya? Y pareciera ser que eso está en tensión. Desde ahí
ese sujeto de derecho y ese sujeto de deberes y de responsabilidades pareciera ser que requiere algo más. Y justamente esta acción. Pareciera ser que esos sujetos de derechos, de deberes y responsabilidades no están absolutamente cubiertos a partir de esa propuesta del progreso, ¿cierto? Y de esa promesa del bienestar, ¿ya? Por lo tanto, pasamos justamente al aprendizaje esperado de este tema porque lo vamos a relacionar con que si la participación ciudadana es la necesidad o es la elección. Obviamente hay cosas subjetivas de cada uno que ahí va a ir, ¿cierto?, explorando en su vida, en su experiencia, en la forma de atravesar, ¿cierto?, lo cotidiano, donde se va a ir dando cuenta de ese, ¿cierto?, de esa pregunta. Entonces, en el aprendizaje esperado tenemos analizar críticamente su propio actuar ciudadano desde una perspectiva ética, ¿ya? Y el otro aprendizaje esperado es generar estrategias que incentiven la participación y responsabilidad ciudadana. Justamente este aprendizaje número 1, que vendría a ser lo que estamos diagnosticando, lo que estamos mirando a partir de nuestra propia experiencia como ciudadano, ciudadana, y además incluyendo e incorporando estos nuevos aprendizajes, como es la ética, que la ética tiene una definición, ¿cierto?, que tiene que ver con la reflexión del comportamiento humano porque distingue entre lo bueno y lo malo, y cómo se aplican ese tipo de visiones dentro de un contexto. Por lo tanto, ahí está el análisis de la ética, ¿ya? Cómo nosotros estamos evaluando y estamos reflexionando con respecto a esos principios que rigen dentro de la sociedad, por ejemplo, la justicia, por ejemplo, el respeto, por decirlo de alguna forma, y cómo eso está en crisis quizás, o muchas veces está ausente, y que son parte de la ética, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, lo que podríamos visualizar los principios de la Iglesia Católica, que es una institución dentro de todas las instituciones de nuestro país, y a nivel planetario, por supuesto, cómo esos principios, ¿cierto?, esas normas de comportamiento moral han venido de alguna forma desestabilizando esa institución y cómo han venido, ¿cierto?, de alguna manera haciendo crisis de esas propuestas de conducta humana, que es parte de un organismo institucional súper potente de nuestro país y, como les digo, a nivel planetario. Entonces, ese es el análisis. Cómo el actuar, ¿cierto?, de ciertas personas o de la institución en general están dentro de esta perspectiva. Esa es una forma de mirar, una forma de reflexionar. Por lo tanto, si yo veo que hay una problemática, una crisis, hay una tensión, ¿cierto?, aquí está el segundo aprendizaje esperado que justamente viene a generar, y esa es la propuesta que lo que van a hacer ustedes en el trabajo, generar estrategias que incentiven la participación y responsabilidad ciudadana. Tenemos responsabilidad ciudadana, que ya sabemos medianamente lo que es, y la participación, que justamente es una acción. ¿Ok? Dudas y preguntas hasta acá, porque voy a mostrar otro PPT para poder ir aclarando el trabajito que vamos a hacer. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, no se escucha. Los nombré a todos y nadie me escuchó. La María, Sebastián, Virginia, Ale, Carlos. Preguntas y dudas hasta acá. Preguntas y dudas. ¿Seguimos? Bueno, señorita, yo no. ¿Estamos bien hasta el momento? Sí. Ok.
Entonces compartimos nuevamente pantalla y vamos a revisar lo que vamos a trabajar.